En el ICA, desde el año 2010, empezó a implementar un programa de certificación, del cual hago parte desde hace poco más de 10 años. Este programa originalmente se dio para la certificación de alimentos de consumo en fresco, mediante la resolución 4174 del 2009, si no estoy mal. A través de los años se empezó a ampliar el enfoque, el ámbito de aplicación, el alcance de la certificación de buenas prácticas a través de las resoluciones del ICA, de tal forma que a la fecha tenemos 2 resoluciones vigentes, la 30.021 de 2017 y la 82394 de 2020, de las cuales les voy a hablar el día de hoy. Como bien lo mencionaba nuestra compañera Andrea Amalia, el enfoque del día de hoy es manejo integrado del cultivo. Sin embargo, como nos vamos a dar cuenta durante toda la presentación y como la acabamos de escuchar, hay varios escenarios alrededor del manejo integrado, varias decisiones desde antes de la siembra que nos permiten tener la información suficiente para actuar adecuadamente, y eso realmente es la base de las buenas prácticas agrícolas. Entonces, les voy a comentar un poquito cómo están conformadas las resoluciones, las 2 resoluciones vigentes. También les confirmo que desde 2021 prácticamente esta resolución de 2020 salió el 29 de diciembre, entonces empezó como a implementarse prácticamente desde enero de 2021. Les contamos que a partir de este año se empezaron a certificar predios como los productores de flores, por ejemplo. Se empezaron a certificar cultivos que durante los años anteriores no se contemplaban en este modelo de certificación. Entonces, esta resolución de 2020 actualizó no solo en el ámbito de aplicación, sino en su forma a la resolución 30.021 de 2017 con 3 anexos técnicos. El primero es la lista de chequeo, que ya les voy a explicar como al detalle en qué se basa. Tiene un anexo complementario, que son los criterios de cumplimiento de las buenas prácticas, y el anexo 3 es un resumen mediante el cual se presenta la solicitud de la auditoría para obtener la certificación. Les quiero compartir esta información para que también, si gustan, se las podamos enviar y ustedes la tengan presente en sus documentos si gustan optar por esta certificación, dado que es de carácter voluntario. En ese orden de ideas, dentro de las novedades de la resolución de 2020, tenemos, como les mencionaba, que el ámbito de aplicación anteriormente se limitaba a vegetales de consumo, ¿cierto? Entonces mencionaba frutas, hortalizas, nueces, café, cacao y aloe vera. Sin embargo, a partir del 2020, de finales de 2020, cualquier tipo de cultivo vegetal, incluyendo los viveros, incluyendo el material de propagación, es objeto de certificación en buenas prácticas agrícolas. ¿Esto por qué? Porque nos abre mucho el panorama. Acá podemos incluir cultivos forestales, ornamentales, podemos incluir el cannabis, que es un cultivo que ha tenido también un amplio interés por la certificación del ICA, y bueno, todos los que podamos imaginar en este sistema de producción. Les dejamos para su conocimiento, no me voy a detener, la forma de solicitud, que es uno de los anexos. Es el más sencillo, es información de una página. Vale acá la pena resaltar algo como que comentaba Andrea sobre cómo nos organizamos, sobre qué gremios, qué entidades se dedican de pronto a actuar en el marco de las recomendaciones adecuadas para el manejo de los cultivos. Entonces acá en la solicitud se resalta cuáles son esas entidades, gremios, profesionales o actores de la cadena productiva que apoyan la implementación de buenas prácticas agrícolas. Vale la pena también resaltar, como ya mencionaba Sofrucol, es uno de estos entes que más ha trabajado en la implementación de estas prácticas con todos los productores hortofrutícolas asociados. Entonces,
ha sido uno de los esquemas y de los medios por los cuales se ha permitido avanzar y ampliar la certificación en el país. No me voy a tener en este punto de requisitos, quisiera como explicarles un poquito cómo se contempla el manejo integrado del cultivo en términos de la visita auditoría, que es lo que hace el ICA y cómo se implementan los predios, pero sí contarles un poquito que en los requisitos documentales hay dos muy importantes y relacionados con esa asistencia, con esa recomendación del asistente técnico, y uno corresponde a que los predios que opten por la certificación de buenas prácticas agrícolas deben contar con esa asistencia de un profesional idóneo, agrónomo, ingeniero agrónomo, y en casos específicos, en el caso de los forestales, de cultivos forestales, se permite la asistencia de un ingeniero forestal o agroforestal, y en cultivos orgánicos de un ingeniero agroecólogo. En este punto también vale la pena resaltar que esta certificación, además de voluntaria, es gratuita. Entonces, ante el ICA, el proceso es totalmente gratuito y se hace en línea en una aplicación que se llama la Ventanilla Única de Trámites. Voy a detallar más adelante el proceso con los tiempos para que lo tengamos de referencia. Finalmente, otro punto a resaltar es que todos los aspectos técnicos que involucra la visita que el ICA le hace al predio están plasmados en un anexo, en los anexos 1 y 2 realmente. Esto quiere decir que en nuestras manos vamos a tener desde el inicio como la evaluación o la verificación más bien de cumplimiento que hace el ICA el día de la visita. Y vamos a tener que autoevaluarnos para presentar esa solicitud. Esa solicitud, como les comentaba, se presenta mediante un aplicativo en línea en el cual debemos registrar nuestros datos, se llama la Ventanilla Única de Trámites. El ICA, una vez cargada la información que incluye nuestros datos y los documentos que les presenté y que no detallé anteriormente, pero que son estos requisitos documentales, el ICA se toma 30 días hábiles para hacer, 30 días hábiles máximo para hacer una revisión, a partir de la cual puede aprobar o pedir que se subsane algún tipo de información dentro de estos documentos. Si se tienen que subsanar, se dan 15 días de plazo y 15 días hábiles y se sigue con el trámite, igual que si no se requiere subsanar. En este trámite, pues se aprueban los documentos. En el escenario en que se aprueben, sigue la visita a auditoría, pues si no se aprueban los documentos una vez otorgado el plazo, pues el trámite finaliza. Se devuelve como la solicitud. Cuando se aprueban documentos, se tienen hasta 45 días hábiles para hacer una visita de verificación de cumplimiento, sobre la cual vamos a hablar como al detalle más adelante. En ese orden de ideas, en el escenario de la visita, estos tiempos también son máximos. Esto quiere decir que los 45 días hábiles no tienen que llegar como a ese punto, se puede hacer la visita mucho antes, y a partir de esa visita también tenemos dos opciones: una opción que es cumplimiento, donde está un concepto favorable, o una opción de aplazamiento, donde se requieren ajustar algunos aspectos de cumplimiento para dar ese concepto favorable. Cuando se aplaza una solicitud después de una visita, pues se dan 30 días calendario de plazo para subsanar estos criterios que de pronto no se lograron cumplir, y si es favorable, una vez pase como este tiempo, o si desde el inicio es favorable el concepto, el ICA emite un certificado. Este es el proceso que establece la norma. Sin embargo, como también se mencionó en la presentación anterior, se habló un poco de una certificación de flor verde. Esa certificación puede homologarse a este proceso del que vamos a hablar hoy, y esa homologación se da presentando un certificado vigente. Cuando un predio, un titular o un solicitante presenta a nombre de ese predio un certificado de flor verde, automáticamente el ICA genera un certificado de homologación, que es como se denomina, y es un mecanismo mediante el cual se reconoce el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas a través de otro estándar, no del estándar del ICA. Ese mecanismo existe actualmente para dos certificaciones, para flor verde y para Global Gap, que se da más para alimentos de consumo, aunque Global Gap abarca, si no estoy mal, gran variedad de cultivos agrícolas. Entonces, ese es como el escenario que nosotros manejamos tanto a nivel interno como con certificaciones externas. No me voy a detener en los detalles, pero les voy a dejar para su
consulta la información de la vigencia, de los causales de modificación de esta certificación, de las obligaciones de los titulares. Entonces las voy a pasar, pero pues contarles un poquito. La certificación tiene una vigencia de 2 años a partir de su emisión. Puede ser modificable por 4 causales, que pues se los dejo acá. La idea es que se notifique, se informe al ICA dentro de los plazos que dice la norma, cualquier cambio que ocurriera. Puede ser cancelada, y acá se toca un tema muy importante que es el de los límites máximos de residuos, que había una pregunta de la presentación anterior. Entonces, ¿qué pasa ahí? La normatividad que está plasmada en relación a los límites máximos de residuos está enfocada en alimentos y por tal motivo es emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y pues también por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, habría que ver si hay una normatividad de estos límites específicos para los cultivos, como hacía la pregunta, en otros países, porque en Colombia pues se regula evidentemente el consumo nacional. Pero sí, es una tarea muy importante y es algo, como lo decía Andrea, que puede llegar a cerrar mercados. Entonces, es uno de los puntos claves en la implementación, porque desde el cultivo, desde las buenas prácticas agrícolas, se afecta realmente la presencia de residuos en el producto cosechable o en la parte cosechable de la planta. Les dejamos unas obligaciones para su información. La idea es que desde que se postule el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas, este se mantenga a través del tiempo. Más allá de que se tenga o no un certificado del ICA o de otra entidad, es un compromiso con el mismo solicitante, con el consumidor, con el ambiente. Pues Andrea lo ha explicado muy bien. Entonces ese es el sentido de estas normas, de pronto también un poquito de conciencia al respecto. ¿Qué pasa con las buenas prácticas del ICA? Están divididas por puntos de control que a su vez tienen una especie de puntaje, a partir del cual se le debe dar un porcentaje de cumplimiento. Está dividida por 3 tipos de criterios, que son los fundamentales, los mayores y los menores. Los fundamentales se deben cumplir en un 100% y en este momento es clave aclarar que uno de los puntos de manejo, más bien 2 de los puntos de manejo integrado del cultivo tienen, se quieran más bien criterios fundamentales, los vamos a ver más adelante, especialmente en la aplicación de insumos químicos para el control de plagas. Alrededor de este cumplimiento, de estos criterios, vienen otros que si bien no están directamente involucrados con la inocuidad, que es la base por la cual se da este estándar, sí la afectan y se llaman criterios mayores. Y los criterios menores son como el plus, como un adicional que vamos a ir viendo que no necesariamente le aplican a todos los cultivos y por ese motivo pues tienen un porcentaje bajo, pero son una ayuda muy importante. Al respecto, en esta presentación tenemos todos los puntos de control. No me voy a detener en los que no están directamente relacionados con el manejo, pero sí quisiera como que los revisáramos, los tuviéramos en cuenta porque tienen mucha importancia en cuanto a la seguridad, a la salud de los trabajadores, al cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales. Voy a enfocarme en los insumos agrícolas, en cómo se almacenan, en cómo se deben usar, en qué consideraciones se deben tener para la persona que los usa y obviamente en las recomendaciones del asistente técnico para el manejo integrado. Al respecto tenemos un punto de control mayor en la resolución que trata del área de almacenamiento de insumos agrícolas. Básicamente establece que debe estar separada de la vivienda, pero tiene varias especificaciones más que pues los invitamos que las consulten en la resolución. Acá les vamos a dar a través de imágenes algunas indicaciones, como por ejemplo que los plaguicidas deben estar en un lugar que esté cerrado bajo llave, pero también tienen que contar ese lugar con ventilación, con iluminación adecuada, deben estar separados por tipo de insumo. Los fertilizantes tienen que estar separados de los plaguicidas y igual los insumos biológicos deben estar separados de acuerdo también a las recomendaciones de la etiqueta. Los sólidos deben estar ubicados en la parte superior, los líquidos en la parte inferior y se deben contar con algunas condiciones de seguridad que ya les voy a mostrar más adelante.
Voy a pasarme en ese orden de ideas algunas diapositivas, pero la idea es que ustedes tengan toda la información a la mano si gustan contar con esta presentación. Se debe contar con un kit de derrame, en caso de derrame, perdón, un kit antiderrame, normalmente se llama, para que cuando se presente esta situación, pues tengamos una medida de contención. Vemos varios ejemplos. También se debe contar con avisos informativos. Estos avisos informativos pues van a depender del tipo de producto que estemos almacenando y de la ubicación. Como vemos en las imágenes, pueden estar en un lugar separado del cultivo, pueden estar en una zona dentro del área de cultivo. Lo importante es que cumplan con estas condiciones de seguridad y de avisos sobre el manejo adecuado y el uso de elementos de protección personal. Vamos viendo en la parte superior que está el número del punto de control y está el color o señalado. En este caso, lo referente a los criterios mayores está en color azul. Vamos a ver si más adelante vemos otros colores como para diferenciarlos. Se debe contar con un área de dosificación. Más adelante vamos a ver que también se debe contar con un área de mezcla para los insumos que se vayan a aplicar. Esto aplica en general, pero pues tener en cuenta que son componentes de las buenas prácticas. La idea de tener un área de dosificación y un área de mezcla es que esté debidamente demarcada, señalizada y que se utilice adecuadamente para evitar cualquier tipo de contaminación, de un derrame en una zona que pueda afectar el suelo, fuentes de agua, que se utilicen los equipos de protección también para la persona que está manipulando estos insumos. Por ese motivo, pues se separan estas áreas del área de almacenamiento, aunque no se restringe que puedan estar ubicadas en el mismo lugar. Sin embargo, es darle visibilidad a este tipo de prácticas. Dentro de la nueva normatividad tenemos un componente que es un criterio menor, pero que no deja de ser importante y es ubicar de una forma segura los combustibles y aceites. ¿Por qué? Porque a veces íbamos a los predios y nos dábamos cuenta que estaban, que al lado de los insumos se encontraban sustancias que podían causar algún riesgo para su manipulación. Entonces, ya como que los vamos separando de estos escenarios. No me voy a detener en los puntos de control que no aplican para el manejo integrado. Hay un espacio también muy importante en relación a los equipos de aplicación. Se hablaba en la anterior presentación en un punto que es muy importante la calibración de un equipo de aplicación que se almacena adecuadamente, también hace parte de las buenas prácticas agrícolas y estos son los puntos más importantes, que se evite la contaminación de los mismos a través de un adecuado manejo y almacenamiento. De todo tipo de equipos de aplicación, de herramientas, de utensilios, pues se deben mantener en las condiciones adecuadas para que puedan operar de acuerdo a su uso previsto y que se pueda garantizar un funcionamiento adecuado, que no se deterioren. Este es un punto muy clave porque no estamos muchas veces acostumbrados a este tipo de prácticas. Todas esas esos ejemplos que hemos dado en este momento, pues deben tener un soporte documental, un registro de actividades de mantenimiento, de calibración, de verificación, pues de acuerdo al uso de estos equipos. Las buenas prácticas agrícolas también tienen componentes ambientales que pues los vamos a dejar para que ustedes más adelante, si gustan, profundicen en los requerimientos al respecto. Voy a continuar un poquito con el manejo de residuos porque hay varios escenarios que están directamente involucrados con el uso de agroquímicos. Uno de ellos es las aguas de lavado del equipo de aplicación, las aguas resultantes del lavado de nuestros equipos de protección. Para tal fin, las buenas prácticas o en este esquema de certificación se contempla que esas aguas sobrantes o contaminadas, posiblemente con insumos químicos, se deban disponer en un área que no esté dentro del cultivo, que no esté cerca a fuentes de agua, o que si está dentro del cultivo, pues que sean como las calles. Eso quiere decir que no se vaya a aplicar a sobredosificar o a subdosificar cualquiera sea la situación, pues con estas aguas en el cultivo, ¿cierto? Lo mismo
Si se hace fuera, pues como vemos en la imagen, de marcar y señalizar bien esta área para garantizar dónde estamos ubicando estas aguas. El cumplimiento más que nada del requisito lo debemos demostrar de alguna manera y esta puede ser indicando a través de esa demarcación cómo se está haciendo esa disposición. Hay otros componentes del manejo de residuos. Hay uno muy importante relacionado con los envases de los plaguicidas. La idea de estos envases es que tengan una disposición final de acuerdo a la normatividad y hay algunos operadores autorizados en el país que se encargan de hacer esta disposición final de los envases. Al respecto, en la resolución, ¿qué se busca con los envases vacíos? Pues principalmente que se inutilicen, que se sometan primero a un triple lavado y que sin destruir la etiqueta se inutilicen y que se guarden en un lugar adecuado para luego hacer su transporte hacia el operador o hacia un destino donde se puedan, darles la disposición final adecuada. Y en el caso de los plaguicidas vencidos, pues se deben guardar en un lugar específico y luego también a través de los almacenes comercializadores, buscar el mecanismo de hacer la devolución, de que no pueda ocurrir la situación de que se mantengan o que se puedan usar por equivocación en el cultivo. Hay otros tipos de escenarios, ahorita se hablaba un poquito del manejo de podas desde el punto de vista fitosanitario. Para las buenas prácticas, la idea es que este material deba retirarse del cultivo, se entierre o se composte, pero en ese tema del compostaje es muy importante tener en cuenta que no causa un riesgo después de ese proceso de elaboración de un abono orgánico cuando se vaya a aplicar en el suelo. Entonces, sí está muy relacionado con un manejo adecuado de estos residuos, por decirlo de alguna manera, vegetales, cómo se dispongan finalmente, porque eso puede afectar el estado fitosanitario de nuestros cultivos. Otros componentes en los que no me voy a detener es el manejo de suelos. Acá, pues sí, resaltaré hacer la cuña sobre los polinizadores. Son dos criterios mayores dentro de nuestra norma que nos permiten identificar cuándo podemos aplicarlos a través de algunas recomendaciones de las etiquetas, cómo aplicarlos y valga acá resaltar que todas las etiquetas de plaguicidas tienen información valiosa sobre la cual podemos basar el manejo, la protección al momento de la aplicación, los momentos de aplicación, dosis, cultivos, la forma en que los aplicamos. Entonces sí es muy importante tener en cuenta absolutamente todas las recomendaciones de las etiquetas de los insumos, especialmente los agroquímicos. Hay un componente de semillas, hay un componente de fertilización, al cual los invitamos a conocerlo al detalle, por tiempo no nos da presentarlo, pero vamos a enfocarnos un poquito en el componente de protección del cultivo. En buenas prácticas agrícolas, estos componentes pues tienen criterios principalmente mayores y fundamentales. Dentro de las buenas prácticas agrícolas se debe presentar un plan de manejo integrado de plagas basado en actividades preventivas, basados en la observación, en la detección de estas plagas, donde se prioricen métodos culturales, etológicos, biológicos y físicos sobre el control químico. Ya Andrea nos dio varios componentes y ejemplos de este tipo de intervenciones. ¿Cómo podemos evidenciar que se están priorizando? Pues a través de ese plan que debe estar documentado, ¿cierto? Ese plan debe ser planeado y ejecutado bajo la supervisión del asistente técnico. Entonces, esos son los mecanismos que tiene el ICA dentro de las buenas prácticas para garantizar que todas esas labores de manejo se llevan de la mejor forma. Igualmente, cuando se trata del manejo de agroquímicos en la protección del cultivo, el personal que manipula estos productos debe estar capacitado y seguir las recomendaciones que están en la etiqueta, que son proporcionadas por el fabricante o por el titular del registro en Colombia. Esto se hace a través de nosotros a través de capacitaciones que vamos a ver más adelante en el componente del personal, evidenciamos temas muy específicos que deben
haber cursado, haber conocido la persona o las personas que aplican agroquímicos, especialmente el almacenamiento, manejo y uso y aplicación seguros de plaguicidas o insumos agrícolas y de los elementos de protección personal. El criterio fundamental en el apartado o en el tema de protección de cultivo es que se registren todas las aplicaciones de plaguicidas, incluyendo los reguladores fisiológicos. Los reguladores fisiológicos son las hormonas, las fitohormonas que se aplican a los cultivos. Si bien no es requisito que toda la información se encuentre en un mismo formato, sí se tiene que documentar varios datos de la aplicación de estos insumos que están al detalle en el anexo de criterios, pero que incluyen, como bien lo decía también Andrea, se tiene que identificar el ingrediente activo, el número del registro ICA, la dosis aplicada y la recomendación del asistente técnico, entre otros. No tenemos acá el detalle, esto es lo que se va a ver en la lista de chequeo, pero en el documento completo están los datos que debemos verificar. Se debe cumplir con los periodos de carencia y de reentrada como criterios mayores. Entonces, si vimos que del total de los fundamentales se debe cumplir el 100%, pues el criterio 6.3 sí o sí se debe presentar. Y en el caso de los criterios mayores se debe cumplir el 85%. Lo que podemos hacer en términos de cálculos para evidenciar que si se cumple o no, podríamos decir que cualquier incumplimiento de un criterio mayor, de uno o dos criterios mayores de este componente de protección del cultivo, nos puede dar como para no cumplir el puntaje mínimo. La idea de estos puntajes en las buenas prácticas agrícolas no es que se cumpla el mínimo, realmente esto es un mecanismo en el que vamos mejorando continuamente. Sin embargo, pues en pro de esa mejora pueden que ocurran muchas situaciones. La idea es tratar de cumplir al máximo y de seguir implementando buenas prácticas hasta llegar a un 100% de todo. Ese es como el objetivo. Como les decía, periodo de carencia y reentrada está establecido en la etiqueta. Dependiendo del tipo de producto, pues vamos a encontrar algunas situaciones. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Pues muchas veces teniendo en cuenta que dependiendo de la extensión del cultivo, del modo como como implementado este sistema, pues hay muchos avisos donde se puede indicar cuándo se hizo la aplicación, a veces son periodos de horas, en el caso de la reentrada, entonces hay muchos avisos visuales que nos sirven para identificar cuándo se aplicó un plaguicida y qué cuidados o qué tiempo y restricciones tenemos tanto para la reentrada como para la cosecha. Entonces acá les dejamos como algunos ejemplos, banderas para evitar la entrada de personas, que ellos también estén informados, todas las personas que ingresen al cultivo. Seguimos ya con criterios, algunos criterios menores. Dentro de la protección está el cumplimiento del listado máximo de residuos. No es que no se deba cumplir, sino que es un criterio menor y un plus cuando se cumpla, contar con el listado de límites máximos de residuos en el PREDE. Este listado, como les decía, está en la resolución 2907. Lo postulamos en las diapositivas iniciales. La idea es que contemos con estos documentos, pero pues está muy enfocado a alimentos, más que para otros cultivos en Colombia. Se debe contar con productos aplicados que estén registrados, o sea, que en su etiqueta se identifique el blanco biológico cuando se van a usar en el cultivo. Esto es muy importante porque estos productos, cuando no cuentan con la información del blanco biológico, pues no sabemos realmente, no se ha identificado si son eficaces para ese blanco, y si los utilizamos sin esa recomendación, pues nos estamos exponiendo a de pronto usar un insumo sin necesidad o que no pueda tener la eficacia que buscamos. Entonces, mínimo debe contar con el blanco biológico en la etiqueta y debe ser comprado, obtenido en un almacén con registro ICA. Como una buena práctica, se busca que se cuente con las facturas de los plaguicidas, pues que se usan en el cultivo y que estén almacenados en el PREDE.
Finalmente tenemos un componente personal, es un criterio fundamental que las personas que apliquen plaguicidas cuenten con equipos de protección de acuerdo a las recomendaciones del producto. La idea es que cuando se haga una mezcla, pues se utilicen los equipos con que ofrecen mayor protección a la persona que hace estas aplicaciones. Estos equipos, esta ropa, deben ser lavados después de su uso, se deben almacenar separados en un lugar independiente de la vivienda y separados de los plaguicidas. También se debe contar con un almacenamiento adecuado que impida que se contaminen otros equipos de protección. Entonces, esto es fundamental para evitar cualquier contaminación cruzada. Finalmente tenemos una buena práctica que es la capacitación, una capacitación continua, una capacitación permanente, enfocada, como les mencionaba anteriormente, en la aplicación de insumos agrícolas, en el uso de elementos de protección personal, dependiendo de la tarea que realice la persona. En el predio, todas las personas deben estar capacitadas en prácticas de higiene, en manejo, verificación, calibración y limpieza de equipos, aquellas personas que usan los equipos, en primeros auxilios y manejo de extintores, al menos 2 personas, y pues todos deben conocer el plan de emergencias y contingencias. ¿Cuál es ese plan? Ese sigue en el criterio mayor que está a continuación, y ese plan es un documento, un procedimiento que debe estar visible, escrito, normalmente como una pancarta, un aviso, donde se encuentre toda la información de las áreas que puedan generar un riesgo para las personas y que te contengan los números telefónicos en caso de que se presente cualquier tipo de emergencia. Entonces, estos son como criterios que se tienen en cuenta para el personal que labora en el predio. Acá hay un ejemplo de un riesgo, si lo vemos está acá, es un riesgo físico. Ay, perdón, me devuelvo. Es importante evidenciar si una persona, si hay cualquier lata, cualquier equipo que no esté implementado, que no se haya instalado, perdón, adecuadamente, pues puede causarle un riesgo a una persona. Si bien esto no está relacionado con el manejo de insumos, el manejo integrado, pues es de resaltar este componente de protección del personal y como último requisito de la certificación, toda la información que aporten las prácticas anteriores debe permitir una trazabilidad en el proceso productivo hasta el punto de la cosecha. En este criterio mayor, el final del que trata la trazabilidad, pues se tiene que identificar del producto cosechado, de dónde se obtuvo, si estamos hablando de un lote, parcela, invernadero, área específica, cómo se llama el producto, cuál es la variedad cosechada, la fecha que fue cosechada, la cantidad y a quién se le va a vender. Y de acuerdo a este registro y a todos los indicados anteriormente, se debería poder realizar un ejercicio de trazabilidad en el predio a partir de un lote de producción. Ese es como el enfoque que tenemos en buenas prácticas agrícolas.